Vorrei ringraziare anche al consigliere precedente da cui è partita l'idea e Carlos l'ha fatto, diciamo, è riuscito a che questo primo dibattito dopo il Covid, che non è online, stia andando avanti con questi 4 fantastici giornalisti e autori. Grazie anche alla Foresteria del Palazzo Boncompagni, Windows Club, al suo staff, Dario, e alle mie colleghe di docenza scultura, Cristina Cuesta e Margarita Rodriguez, che non possono essere oggi, ma ci abbiamo pensato e ideato questo dibattito insieme. Bianca Diletta, che sempre mi dà una mano. Questo dibattito è il primo del programma Parole, che voglio unire la parola da parole e olè, Spagna-Italia, con un scambio culturale in entrambi i paesi. In questa discussione parleremo della realtà come materia prima della fiction, soprattutto di quello che può essere definito il consumo della realtà nel periodo Covid, di come si organizzano gli autori a riguardo alle culture e sottoculture che questa richiesta sta generando. Presento i protagonisti. Nicola La Gioia, direttore del Salone del Libro di Torino, editore e conduttore radiofonico, ha pubblicato diversi romanzi, vincitore di premi Vittorini, Volponi e Viareggio, e con La ferocia ha vinto il premio Strega. Il suo ultimo romanzo, La città di Vivi, è un viaggio attraverso le strade bui di Roma e la natura umana. Íñigo Domínguez, giornalista del País, colaborador del YouTown, del programma Vivir, che sono 2 días, della Radio Ser. È stato corrispondente a Roma per quasi 15 anni, no? Quindi bentornato, dirò, che benvenuto. Ha scritto 2 libri su questa discussione, Crónicas de la Mafia e Paletos Salvajes. Nacho Carretero, giornalista, ha scritto reportaggi sulla guerra di Siria, il virus Ebola e il genocidio in Ruanda. Il suo romanzo Farigna, storia e indiscrezione del traffico di droga in Galizia, è stato adattato al format televisivo e teatrale. Ti capisci, Nacho? Sì, benissimo. Perfettamente. Farigna è stata una serie di fiction con molto successo in Spagna e nel meglio in altri paesi, in Spagna molto successo. Il nostro Daniel Verdú, corrispondente del País in Italia e Vaticano, condurrà questa discussione che abbiamo immaginato tante volte e sono molto grata, Daniel, infine vorrei sottolineare che nessuno dei partecipanti ha ricevuto alcun compenso economico e che intendono la loro partecipazione come un servizio pubblico informativo e come la creazione filantropica di uno spazio di scambio culturale tra i 2 paesi. Faccio anche notare che le loro opinioni sono personali e non sono legate all'ente o all'azienda per cui lavorano. Il dibattito durerà 1 ora e se il tempo lo permette il pubblico potrà fare domande. Yo creo que habíamos capito tutti. Bienvenidos a todos. Empezamos el debate. Dani, te doy la palabra. Gracias, Patricia. Bueno, bienvenidos. Bueno, yo hablaré poco y dejaré que hablen ellos, que es lo interesante. Cuando empezamos a hablar sobre la posibilidad de hacer este debate, con Patricia le dimos muchas vueltas. En fin, tratar de establecer una frontera entre lo que había pasado en los últimos años de la realidad y la ficción, ¿no? Nos dimos cuenta que más allá de los grandes hitos de la narrativa, desde Truman Capote a Carrer, en los últimos tiempos la realidad o las crónicas periodísticas se habían convertido un poco en una materia prima excepcional para grandes trabajos periodísticos y audiovisuales y editoriales, ¿no? Entonces empezamos a buscar y nos dimos cuenta que estos 3 autores periodistas pues tenían en común esa característica, ¿no? Nicola ha escrito un libro maravilloso, además de todos los que ha citado Patricia últimamente, que se llama La città di Vivi, que es un relato trepidante construido a través de una crónica, lo contará él, sobre un suceso, en fin, una crónica de suceso de un asesinato horrible que hubo a manos de 2 chicos que asesinaron a un chico, que lo torturaron durante muchas horas después de varios días de fiesta, en el que ninguno supo explicar muy bien por qué había sucedido, en fin, ni cuál era el origen de aquel mal. Además era un retrato de Roma fascinante y explicaba un poco, pues trataba de indagar un poco en los orígenes de ese mal. Era, al puro estilo de lo que llamamos a veces non-fiction, ¿no? Que es una manera de novelar o de narrar la realidad.
Nacho, muchos lo habréis leído, escribió entre otros el libro de Fariña, que es un compendio de, en fin, pone orden un poco a todo lo que fue una época del narcotráfico gallego, que más allá de la crónica de sucesos y de lo que fue aquello, pues marcó un poco la dinámica también social y política de Galicia y probablemente de España también. E Íñigo fue capaz de poner orden, y también nos lo contará este mundo complejo de la mafia siciliana que todos nos fascina cuando llegamos aquí y nadie sabe un poco dónde empieza, dónde acaba y por qué explica de alguna manera también Italia. Entonces, bueno, pensamos que unirles era una manera también de explicar esa disolución entre la frontera de la realidad y la narrativa. Entonces yo creo que es interesante que todos ellos nos expliquen un poco cómo llegaron a sus libros, a sus historias y por qué creen que funcionan tan bien, ¿no? No lo sé, podemos empezar a lo mejor con Nacho, que nos cuente un poco la historia de Fariña, que no sé si, bueno, seguro que muchos habéis leído, cómo llegó a esa historia, por qué decidió emprender ese camino y cómo fue y a qué cree que se debe, además de a su talento evidentemente obvio, el tremendo exitazo que tuvo ese libro, ¿no? Bueno, hola, buenas noches a todos. Pues como yo llegué a Fariña, en realidad, bueno, yo soy gallego y crecí más o menos rodeado de esa realidad, pero como todos los gallegos, pues crecí con la normalidad de una descarga de droga en la playa donde veraneas, un ajuste de cuentas en el bar que fuiste a comer un día, en fin, con una presencia masiva de las drogas en Galicia, que era la puerta de entrada de la cocaína en los años 80 y 90 de toda Europa. Entonces, cuando estás ahí y lo vives, no eres muy consciente de que es algo extraordinario, al menos extraordinario narrativamente. A mí, en mi caso, fue cuando me fui de Galicia y me fui a vivir a Madrid con 21 22 años, que empecé a comprender que lo que ocurría en Galicia no había sido ni era normal. Y empecé a pensar en que estaría bien que alguien, no yo, que alguien escribiese un libro o hiciese una película, hiciese una serie sobre eso, pero nunca me planteé ser yo el que lo llevase a cabo, porque una cosa que ocurría en Galicia y que creo que en general ocurre bastante en España, aunque ahora está empezando a cambiar, es que a diferencia de Italia, allí hay muy poco recorrido cultural sobre las miserias o sobre los problemas o sobre los fenómenos sociales que ocurren en las distintas zonas de España. Hay una especie de tabú en muchos sitios que hace que muchos fenómenos se limiten a la crónica puramente periodística, a las páginas de un periódico, y todo lo que sea sacarlo de ahí, ahora ya no tanto, pero hasta hace algunos años, se identificaba con frivolizar, con no tomarse demasiado en serio la norma de cómo hay que contar algo. Y en este caso, el último libro sobre narcotráfico en Galicia que había publicado era del año 93, y a mí me parece increíble que desde el año 92-93 hasta el siglo XXI no hubiese un solo libro de algo que era uno de los fenómenos más singulares de toda España. Y bueno, pues con el paso de los años y cuando me fui formando como periodista, pues pensé que a lo mejor podía yo contar eso en un libro, y hablé con una editorial pequeña de España que se llama Libros del Cao y les gustó la idea, y bueno, me puse a escribir, y como tú dices, en realidad hubo que romper un poco el tabú de contar algo que en Galicia es doloroso y es duro de contar y que la gente siempre asocia a alimentar el estereotipo, ¿no? Es que ya estás con los gallegos y somos narcos, o que si la cocaína, o que si no sé cuánto. Y yo siempre pensaba, bueno, pero vale que no somos narcos, pero que aquí hay un problema de narcotráfico, lo hay, y habrá que contarlo. Y bueno, había que romper eso, y luego había que romper también para mí otro de los grandes males del periodismo en España, que es que parece que si no es nada novedoso o no tiene forma de exclusiva o de noticia, parece que carece de interés a priori, ¿no? Para muchos todavía dirigentes de medios. Y entonces yo discuto y lucho mucho contra eso, porque al final hay historias que sí, que ya están contadas, de hecho llevan 20 años contándose, pero falta otro tipo de voz, falta una recopilación, otro lenguaje, ponerlo en orden, darle brillo. Ese mismo pretexto, pues imagínate a Íñigo si le dijeran no, es que sobre la mafia ya hay 2.500 libros, ¿para qué vamos a hacer otro?
bueno, es que es pertinente escribirlo desde otro punto de vista, de otra manera, y recopilar, y a veces gente de fuera que aterriza en un sitio y lo ve de otra manera. Bueno, en el caso de Fariña, este fue el empeño, y el libro, por alguna razón, tú me preguntabas por qué, pues no sé exactamente, pero por alguna razón funcionó muy bien desde el principio. Yo creo que sobre todo era porque era una aproximación a un hecho desde otro lugar que no era la pura crónica periodística, y se desencorsetaba un poco la forma de contarlo. Yo me desacomplejé y lo conté también de una manera muy visual, muy peliculera por momentos, y sin perder el rigor periodístico, pero de una manera muy atractiva, que eso a la gente le gustó, porque yo también veía, por ejemplo, Italia para mí siempre fue un referente, y yo siempre veía en Italia y decía, joder, es que allí, con lo que ocurre con la mafia, y hay películas, series, libros, novelas, y aquí en España hay un problema grave de crimen organizado, de narcotráfico, también de mafias, y parece que no hay nada, no hay ningún recorrido cultural o literario sobre esto. Y yo creo que está por llenar todavía ese hueco, y un poco Fariña aportó eso, y a la gente le empezó a interesar. Es verdad que luego hubo un incidente con el libro, porque lo secuestraron, hubo una decisión judicial un poco incomprensible, que todavía hoy me cuesta comprender por qué ocurrió, y el libro fue prohibido por una denuncia de un exalcalde gallego y ex narcotraficante también, que lo prohibieron, que él demandó, y entonces la jueza prohibió el libro. Estuvo secuestrado como 5 meses, y eso efectivamente pues generó un interés multiplicado, porque basta que prohíbas algo para que la gente quiera saber más de eso. Un favor, claramente, ¿no? Sí, bueno, yo siempre digo que no es incompatible las dos sensaciones que yo tuve. Una, como periodista, es muy frustrante que prohíban tu trabajo, porque tú te empeñas en ser riguroso, en ser serio, y de repente una jueza dice que está prohibido, y esto es muy frustrante, porque lo que te están diciendo es que no eres veraz, que algo falla en lo que tú has escrito, que no tienes credibilidad. Pero por otro, efectivamente, eso hizo que se multiplicaran las ventas, y luego hicimos pues la serie de televisión y la obra de teatro y tal, y entonces bueno, eso pues hizo que fuera mucho más visible el libro, y que también conseguimos que se tradujera a muchos idiomas, entre ellos el italiano. Aparte, yo tuve el placer y la suerte de que a Roberto Saviano le interesó el libro, y bueno, nos llamó para incluirlo en su colección y hacer el prólogo, y bueno, y eso hizo que aquí tuviera cierta entrada en Italia. Sí, ahora luego nos cuentas también la parte de la serie, pero también quería preguntarle... Sí, che io mi fa no, vamos pasando un poco y así hacemos un poco de debate. Nicola, invece di lui, che aveva la difficoltà di raccontare una storia che era probabilmente già raccontata tante volte, che doveva metterla in un modo più romanzesco, tu ci sei entrato in pura novità, praticamente allo stesso tempo che tutti i giornalisti, diciamo, no? La cosa... Faccio una piccola premessa, buonasera, la cosa bellissima è che io non parlo spagnolo, ma ho capito perfettamente quello che voleva dire. Forse pensi di aver capito. No, Che è universale. No, l'ho capito bene. No, perché se accendo la televisione in spagnolo non capisco, ma invece se sento te capisco, quindi questa cosa è interessante. E quindi fidanzata italiana. No, davvero sono... Perché stavano parlando italiano. Ah, ecco, vedi, ho capito. Sì, io allora, per rientrare nell'argomento, io ho sempre scritto romanzi di finzione fino a questo punto. La città dei vivi è il primo libro, diciamo, in cui racconto un fatto vero, è la storia, insomma, di Luca Varani, questo ragazzo di 23 anni che è stato ucciso senza nessun motivo, massacrato barbaramente in un appartamento del quartiere Collatino qui a Roma all'inizio di marzo, il 4 marzo del 2016. A me le cose che mi avevano subito colpito di questo caso, già dalla prima volta che lo sentì al telegiornale, volendo sintetizzare, erano 3 o 4. Insomma, la prima, la violenza proprio dell'omicidio, non è il classico omicidio metropolitano, una specie di omicidio rituale per come si è verificato. 2 ragazzi di 30 anni, 2 giovani uomini, 29 anni, non sei più un ragazzo, che appunto hanno ucciso questa persona. Quindi il primo elemento è il tipo di omicidio, il secondo è la mancanza di un movente, cioè non c'è nessuna ragione, nessun motivo, nessun vantaggio che 2 responsabili che si chiamano Manuel Foffo e Marco Prato ammazzassero un ragazzo che o conoscevano a malapena, come nel caso di Marco Prato, addirittura non conoscevano affatto, come nel caso di Manuel Foffo, che non sapeva chi aveva ammazzato pur avendolo torturato
per ore. Il terzo elemento, no? Appunto Nacio parlava di criminalità organizzata, qui invece è proprio tutto il contrario, nel senso che non è un delitto, un omicidio maturato in un ambiente criminale, no? Perché un criminale lo mette in conto il fatto di potersi ritrovare in una situazione violenta o in galera. Questi qua invece sono persone considerate normali, per quale elasticità vogliate dare a questo aggettivo, e loro stessi, se avessero detto una settimana prima che si sarebbero trovati in quella situazione, non ci avrebbero creduto. Altro elemento è come dire, l'eccezionalità, la mostruosità, se vogliamo dire, nella vicinanza. Il fatto è successo al Collatino, io abito all'Esquilino, sono 10 minuti di motorino a piedi, quindi è come se mi fosse caduto, non so, un meteorite dietro casa e io poi dal cratere avessi voluto ricostruire le forme, diciamo, di questo corpo alieno. Ma l'elemento forse più perturbante, più inquietante, più strano e anche più affascinante dal punto di vista letterario, secondo me, da analizzare, è il fatto che i due responsabili, Foffo e Plato, cioè, si raccontavano come se erano sorpresi loro stessi, non si capacitavano di aver fatto quello che avevano fatto. Questo omicidio all'inizio giornalisticamente, ma perché appunto dovendo scrivere oggi su Domani, su 4 anni di tempo, ci ho messo 4 anni per scrivere questo libro, non hai abbastanza informazioni, fu associato a un vecchio delitto italiano romano molto noto, che è il massacro del Circeo, che ci fu negli anni 70, ne scrisse anche Pasolini, perché c'era una differenza di classi sociali molto netta fra le vittime e i carnefici. Ma le analogie qua iniziano e qua finiscono, perché mentre nel delitto del Circeo, nel massacro del Circeo, i colpevoli, diciamo così, erano ben determinati nel compimento dell'azione malvagia, cioè sapevano molto bene quello che stavano facendo, questi due invece si presentano come se fossero degli assassini a propria insaputa. Uno degli imputati, Manuel Foffo, mentre è interrogato dal pubblico ministero, dice: sì, mettetevi in galera, datemi pure l'ergastolo, va benissimo, datemi l'ergastolo, però per cortesia spiegatemi voi che cosa ho fatto, perché io non me ne capacito. Di solito succede il contrario, cioè di solito è il magistrato e la polizia che chiede all'imputato dici che cosa hai fatto, e l'imputato cerca di sottrarsi alla giustizia o di diminuire, come dire, la pena che gli verrà inflitta. Quindi questo elemento qui mi sembra un elemento nuovo. Allora io la prima cosa a cui ho pensato da romanziere era stato quello di scrivere un romanzo, cioè di ispirarmi a questo caso e quindi magari scrivere un romanzo, un libro di fantasia, ma poi ho capito che non era sufficiente, cioè che in questo caso ho proprio cambiato completamente punto di vista e volevo scrivere un libro in cui ogni fatto che raccontavo fosse vero, quindi ho fatto quello che si fa di solito in questi casi, cioè ho raccontato tutti quanti gli atti processuali, sono andato a parlare con tutte le persone coinvolte, ho avuto un carteggio di 2 anni con uno degli assassini, ho parlato con i genitori della vittima, con gli amici degli assassini, e poi era anche un ritratto di una città, di Roma, cioè nel 2016, quando appunto c'è l'omicidio, Roma è allo sbando più che mai, non c'è neanche un sindaco, la città è commissariata, c'è lo scandalo di mafia capitale in atto, non c'è un sindaco ma ci sono 2 papi, quindi è una situazione abbastanza interessante da questo punto di vista. È una città che da una parte è molto bella ma dall'altra sembra senza guida, senza visione, eccetera eccetera. Allora la domanda che ci dobbiamo fare è perché, forse è il motivo per cui siamo qui, cioè come mai, ecco, ci occupiamo di fatti reali anziché scrivere romanzi di invenzione, che ovviamente è importantissimo che continuino a venire scritti. L'invenzione, la finzione è fondamentale che gli scrittori continuino a inventarsi le loro Madame Bovary, le loro Anna Karenina, il loro Gregor Samsa e così via. Però qui la cosa interessante era, cioè per me almeno, mettere tutti i fatti reali, cioè non c'è una parola che non sia stata pronunciata nella realtà, non c'è un fatto che non sia accaduto, ma se tu, come dire, ricostruisci tutto questo utilizzando, cioè rinunciando solo alla finzione, ma utilizzando soltanto gli strumenti della letteratura, cioè una certa struttura drammaturgica, una certa capacità di coinvolgimento emotivo che insomma non c'è in altre forme di racconto, un certo punto di vista, beh, allora forse puoi illuminare la realtà in maniera diversa. Visto che appunto parliamo di lingua spagnola, per me per esempio ho capito qualcosa di più sul vostro paese quando ho letto Anatomia di un istante di Javier Cercas, dove lì appunto, che è un libro che secondo me tutti quelli che si occupano di politica
proprio non soltanto in Spagna, in Italia, dovrebbero leggere per capire quanto le cose sono complesse, oppure ho pensato di aver capito qualcosa in più. Io appartengo alla generazione che eravamo ragazzini quando ci fu il disastro di Chernobyl, che non ho capito fino in fondo, fino a quando non ho letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, che pure è appunto una scrittrice che però prende nulla inventato nei libri di Svetlana Alexievich, ma le interviste vere che lei fa sono ricostruite, sono come dire rimontate drammaturgicamente in modo tale che la realtà viene stretta, diciamo così, da una morsa poetica che fa sì che tu riesci a capirla un po' meglio. Poi l'Italia in realtà, noi non abbiamo stranamente in Italia una parola che definisca questo tipo di libri, cioè, nel mondo anglosassone c'è non fiction novel, non si capisce perché in Italia non ci sia, perché l'Italia ha un'antica tradizione da questo punto di vista. Prendete Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi, che cos'è? Non è un romanzo, ma è un'opera letteraria che racconta un mondo che altrimenti non sarebbe raccontabile. Oppure Primo Levi, Se questo è un uomo, ecco un libro che conosciamo tutti quanti, cioè Se questo è un uomo purtroppo non è un romanzo. Allora uno si chiede, ma perché l'ha scritto uno scrittore? Cioè non bastava uno storico, un filosofo, un antropologo, un criminologo? Certo che c'è bisogno dello storico, del filosofo, che vedono delle cose che lo scrittore non vede, ma ci sono invece altre cose che lo scrittore vede e che invece lo storico, per il modo in cui imposta, o il filosofo, no? Il filosofo deve fare delle, come dire, deve dare delle verità, diciamo, che sono sempre provvisorie. La strategia della letteratura è quella di procedere per punti di domanda, cioè per sollevare le domande giuste più che dare delle risposte definitive che rischiano in qualche modo di essere sbagliate. E concludo dicendo perché però oggi, perché proprio negli ultimi anni questi libri riscuotono così tanto interesse, poi diventano serie TV, diventano secondo me perché il mondo è diventato talmente complesso e talmente per noi indecifrabile che forse il libro è uno strumento capace di, più di altri, di restituire quella complessità. Ora il mondo però non è che, secondo me almeno, non è che oggi è più complesso o indecifrabile rispetto a 50 anni fa, 60 anni fa. Il mondo è sempre stato indecifrabile, il mondo è sempre un pozzo senza fondo. La differenza è che però 40-50 anni fa tu avevi come dire, delle griglie interpretative universali che all'istante ti facevano incasellare le cose che succedevano. Pensate alle ideologie, no? Eri marxista, immediatamente incasellato, poi devi essere eretico rispetto a quella cosa lì, no? Anche l'eresia però è una forma di, come dire, è una struttura interpretativa. In questo momento, come dire, oppure festeggiamo in Italia quest'anno il 700° anniversario di Dante di ieri, quando si scrive Dante, come dire, c'è una griglia interpretativa universale da cui uno si può scostare, ma sta lì. Cioè, oggi c'è una temporanea assenza, no, di queste appunto griglie interpretative universali. È la famosa frase di Gramsci, no, quando dice quando un'epoca è morta e un'altra epoca ancora non arriva, c'è un chiaroscuro ed è in questo chiaroscuro che compaiono i mostri, che è una frase abbastanza interessante. Allora i libri possono servire fin quando appunto in questa fase, in questa lunga fase di transizione, per provare a dare, come dire, uno strumento interpretativo che altrimenti non si avrebbe, perché se ci pensate i libri riescono ad avere in sé complessità e coinvolgimento emotivo anche in poche pagine. È difficile che altri strumenti di racconto oggi ce l'abbiano. Pensate, le notizie sono troppo veloci, sono troppe, ci arrivano da tutte quante le parti. Quando tu hai un'eccessiva pioggia di notizie rischi di capirci ancora di meno, soprattutto poi pensate alle fonti di queste notizie che arrivano, no? Pensate ai ragazzini, no? Come si informano. Il libro, che è una cosa che resiste, no? Diceva Umberto Eco che è un po' un'invenzione definitiva, un po' come il cucchiaio e la bicicletta, cioè è difficile riuscire ancora a migliorarlo. È ancora un contenitore che ti dà la possibilità nel frattempo, in una lunga fase di transizione, di capirci qualcosa di più. I libri appunto sulla mafia, sul traffico della droga, cioè, le poche cose che ho capito le ho capite appunto dai libri più che dalle notizie che giorno per giorno si rincorrevano, o che ne so, dai discorsi istituzionali che ovviamente non sono mai, cioè sono sempre, come dire, troppo semplici per andare. Questo è come dire, le ragioni che mi sono dato per cui questo tipo di narrazione
negli ultimi tempi riscuote gli interessi, ma anche i miei. Cioè io leggo molti più libri di non fiction oggi rispetto a quanto non facevo, ce ne sono 10 anni fa, istintivamente, poi uno prova a darsi una risposta. No, es curioso lo que decía Nicola también, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de la mafia, muchas veces hemos sabido más y nos hemos informado más casi a través de la ficción, o al menos desde el comienzo de la historia, que de las crónicas periodísticas que han venido luego, ¿no? Y tú hiciste un poco el camino inverso con Crónicas de la Mafia, ¿no? Trataste un poco de poner orden en todo ese mundo que a veces venía de las películas y de los libros y de Mario Puzo, y a tratarlo de una forma periodística, ¿no? Sí, estoy con la que el mundo siempre ha sido muy indescifrable y complejo, pero quizás estamos más confusos que nunca, y entonces hay este avidez de comprender que hace que uno necesite profundizar, o yo creo que un libro da ese componente de tiempo que permite profundizar en la complejidad, ¿no? Y porque vivimos bombardeados de mensajes, estímulos, información, y es pararse más de 10 segundos a comprender algo en un formato que te permite profundizar. Entonces quizá el éxito venga de esa confusión que tenemos, de la necesidad de entender, ¿no? Y bueno, respecto a lo que preguntabas, sí, concretamente sobre el fenómeno mafioso es muy paradójico el tema de este encuentro, porque la mezcla de realidad y ficción es muy curiosa, en el sentido de que conocemos más de esa realidad a través de la ficción, que no es exactamente fiel a la realidad, a veces es distinta, o la mejora, o no es. Y al mismo tiempo la realidad en sí es muy novelesca, con lo cual son dos mundos que se alimentan, ¿no? Pero si de lo que se trata es de cómo hemos conocido ese mundo, es verdad que yo, viniendo de España, cuando vine a vivir a Italia, lo que conocía de la mafia, o quería conocer, era por las películas, ¿no? Y ha sido el vehículo por el que yo creo que muchos, o la mayoría, y sobre todo fuera de Italia, lo hemos conocido. E incluso me atrevería a decir que hemos conocido la mafia italoamericana, pero de lo que es la mafia en Italia yo creo que no tenemos ni idea. Porque también aquí el cine estadounidense ha hecho una labor de divulgación, promoción, y como elemento dramático muy potente, que bueno, uno inmediatamente piensa en El Padrino, Scorsese, etcétera, ¿no? Pero la realidad de la mafia italiana es muy distinta, también porque el cine italiano lo ha abordado mucho menos y porque ha tenido una relación mucho más compleja con ese fenómeno. De hecho, yo cuando empecé un poco a ver eso, el cine norteamericano muy pronto se acerca al fenómeno mafioso. La primera filmación que existe es de 1905, que es un cortometraje mudo, muy cortito, que se encuentra en YouTube, que es como mirar por un microscopio una célula primigenia de eso, porque es pues un comerciante, un inmigrante italiano en un barrio de Nueva York, además está rodado en escenarios naturales de la época, que llegan dos, que le exigen el pizzo, él es un carnicero, se niega, le secuestran a la niña, entonces denuncia a la policía, al final liberan a la niña, no sé qué, pero están todos los estereotipos del inmigrante italiano también, pero bueno, está todo ahí, ¿no? Creo que es el fenómeno. Eso era en 1905. ¿Y por qué? Porque era una cuestión de delincuencia que alarmaba a la población, estaba en la prensa, había bandas también irlandesas, judías, todo lo que cuenta Scorsese en Gangs of New York, ¿no? Y la sociedad era muy consciente, estaba muy informada y estaba muy preocupada, y sobre todo en los años 20 pues era objeto de grandes portadas del enemigo público número uno, y era un fenómeno. Es decir, había una transmisión muy fluida entre la realidad y el periodismo y la ficción. Luego entra en un periodo más, digamos, de distorsión, en el que, bueno, hay cierta censura y sobre todo son mucho más conscientes del fenómeno, en el que desaparecen los personajes italoamericanos de las películas de gángsters, etcétera, ¿no? Porque entonces eso te da a entender que realmente en ese momento ya sabían de lo que estaban hablando, con lo cual ya no hablaban directamente de ello, ¿no? Y bueno, todo esto para decir que Hollywood retrata enseguida y se relaciona mucho con ese mundo, y es ese mundo que conocemos. Pero en Italia es muy curioso que no hay prácticamente películas, o sea, el cine italiano aborda muy tarde eso, concretamente en el dopoguerra. O sea, la primera película
de Mafia es el 48, ¿no? El que hizo Jeremy, ¿no? En la leche, que es tardísimo para lo que es el cine, la historia del cine, la historia de la mafia, por supuesto, ¿no? Pero, claro, es que antes de la guerra pues estaba el fascismo y bajo el fascismo se extendió más o menos la idea, la leyenda de que la mafia había dejado de existir porque había sido derrotada y ya no era un problema, aparte que no se podían hacer películas sobre algo, bueno, era un mundo perfecto en el que no había problemas de delincuencia ni de criminalidad, ¿no? Y tampoco el cine se acercó, con lo cual es muy curioso pensar eso, que no existía la mafia en el cine, como aparentemente no existía en la realidad, ¿no? Era, bueno, pues era esta leyenda de que era algo, bueno, medio ficción, o medio inventado, medio leyenda, pero bueno, una cosa muy nebulosa. Esa nebulosa existió hasta muy avanzado, hasta que empiezan ya los premios repetidos, y Falcone, y Buscetta, y se empieza a saber todo, y emerge lo que es la realidad, y conocemos bien el fenómeno, pero eso Buscetta es del año 84, y el gran proceso de Falcone es del 92. Entonces, el cine empieza a acercarse, el 48 además, Pietro Gelmi es una película que todavía hace una mafia, digamos, buena, de la vecchia mafia, que tiene sus valores, en fin. Pero las películas que se acercan al fenómeno mafioso son a partir de los 50, 60, 70, luego la piora en la tele, ¿no? Pero no son tantas como uno puede pensar, sobre todo comparado con Estados Unidos, ¿no? Que hay miles y todas a raíz del Padrino se disparan, ¿no? O sea, si tú miras en la base de datos de IMDb, que es la principal de películas, pues pones la palabra mafia, hay miles, pero el 90% son después del 72, ¿no? Que establece un patrón estereotipado, que, bueno, no era muy real. De hecho, la mafia italoamericana intentó parar la película, ¿no? Toda una historia muy interesante de cómo les preocupaba muchísimo porque había salido el libro y no les gustaba que se hiciera una película de eso, ¿no? Intentaron detenerla y hubo una visita al productor de un par de señores que bueno, pues pidieron el guión y sobre todo una de las exigencias era que no sería la palabra mafia en la película. Y lo curioso es que no salía. De hecho no aparecía, pero el productor hizo una simulación de hacer un gran sacrificio para aceptar eso que le pedían y se lo prometió y ellos fueron contentos y en realidad pues se quedó como estaba, ¿no? Y lo curioso es que después de intentar que no se hiciera y vigilarla, etc., luego a los mafiosos les encantó, porque suponía casi una estilización, una comedia griega, una tragedia griega de su mundo y de unos valores y de una cultura y de una tradición y bueno, y había cosas que hacían en la película que ellos no hacían pero empezaron a hacer después. Es un poco el problema o la virtud, que a veces la frontera de la ficción y la realidad se diluyen ahí, ¿no? Luego ha habido ya todo un juego de emulación y de imitación entre los mafiosos y las películas, de copiarse unos a otros y ya no sabes quién inventó qué o cómo, o si se comportan así porque salió la película o la película se inspiraba en ellos y se comportan. Entonces ya todo eso ha ido muy unido, pero repito que todo esto es italoamericano sobre todo, ¿no? Pero bueno, en Italia la relación era mucho más compleja porque era mucho más conflictiva, obviamente. Era acercarse a un mundo pues, peligroso, con muchos secretos, con muchas relaciones sucias con el Estado, y que si querías contarlo en serio, pues no lo podías hacer, podías hacer otra cosa. De hecho hay un poco de cine de género, digamos, policíaco, pero los cineastas que se acercan en serio a la mafia al principio no son sicilianos, son del norte, son, no sé, la Tuada hace mafioso con Alberto Sordi y uno de los guionistas es Azcona, por cierto, que sale en los títulos de crédito como no sé si es un guillo suyo o un error de tipografía, pero sale como Rafael con PH, ¿no? Rafael Azcona. Y bueno, eran cineastas del norte que se acercan a eso. Y bueno, luego si queréis hablamos de otras cosas, pero en este asunto en concreto la realidad y la ficción tienen un juego muy curioso. Y respecto al libro, sí intenté poner orden en un mundo que a mí no entendía, me fascinaba y pensaba que había sobre todo un vacío
de conocimiento informativo en España enorme. Yo cuando iba allí siempre me preguntaban, ¿qué tal Italia? Bien, la comida, bien, sí, no sé qué, es bonito, sí, tal. Y al final siempre todo el mundo te preguntaba por la mafia con una curiosidad que veías el brillo en los ojos de una enorme curiosidad y un morbo extraño y esa fascinación que tiene de las películas, ¿no? Pero la gente te lo preguntaba sin saber, o sea, casi diciendo, ¿es verdad? ¿Existe? O sea, ¿es una leyenda? ¿Es de las películas? Había una confusión total. Y yo notaba esa curiosidad cada vez que iba. Y yo mismo la tenía, pero cuando llegas de corresponsal no tienes ni idea y es un mundo que te cae encima. Bueno, uno de los mundos de Italia que te cae encima, igual que te cae encima pues, entender el Vaticano o entender la propia política italiana, ¿no? Entonces, hasta que te haces un poco, te sitúas, pasa mucho tiempo porque es muy complejo. Y yo creo que una de nuestras misiones, y para eso el libro es muy útil, es intentar contar de forma sencilla, clara y amena lo complejo, explicar. Y creo que es, bueno, un poco nuestro sueldo es ese, y es difícil. Y yo ahí debo reconocer que tengo una gran deuda con lo que yo leía en Italia y la prensa italiana, que me ayudó mucho porque era un estilo completamente distinto del que había en España, ¿no? O leer a Montanelli, como leía, o sea, la historia de Roma de Montanelli, él no era historiador, ¿no? Y la escribía para él, bueno, te lo contaba todo, era riguroso, pero no era aburrido, o sea, te la devoras, ¿no? Y, ¿cómo? Tal vez más alto. Voci. Vale, grito más. Y bueno, para mí fue... Supongo que me ayudó a escribir el hecho de haber vivido aquí y ver cómo se escribían aquí las historias y algunos libros de aquí, ¿no? Supongo que el hecho de tratar con la realidad también tiene los riesgos, lo que decíamos un poco, ¿no? De transformarla en una narración, en un libro, casi en una novela, en fin, de pasarte con la pimienta, de no caer en los estereotipos, de no banalizar justamente muchas veces el mal, entre comillas, o el crimen organizado, ¿no? No sé, Nacho, tú con Fariña, por ejemplo, ¿cómo manejaste un poco ese material para que, en fin, al final habían muerto mucha gente, la familia probablemente tenía vecinos que habían sufrido aquello y que, en fin, que había que ir con cuidado, bueno, la propia denuncia que tuviste, por ejemplo, ¿no? Al hilo de lo que decía Íñigo, hay una cosa muy curiosa, porque a mí siempre me preguntan, bueno, ¿no te amenazaron los narcos? ¿No tuviste esas amenazas? ¿No se enfadaron? Bueno, algunos sí se enfadó. Bueno, algunos te denunció, de hecho. Sí. Pero bueno, mejor que te denuncien que... Ya, sí. Si te denuncian ya está, estás tranquilo, es un seguro de vida. Pero sí que me... Yo suelo contar que sí que se enfadó uno mucho, pero porque no salía en el libro. Y entonces me lo hizo saber. Me dijo que era a través de un funcionario de prisiones, me dijo que sepas que hay un narco que dice que tu libro es incompleto. Y yo le dije, ¿por qué? Me dice, porque falta su nombre. Y al final, eso que decía Íñigo de que el estereotipo del Padrino, por ejemplo, y la estética acabó influyendo en mafiosos que probablemente no eran así, habla del ego también, de una actividad clandestina que de pronto se convierte en folclore y llega al gran público, y a ellos también les... Bueno, en mi caso en Galicia pues sí, se convirtió, estaba enfadado un tipo que no salía en el libro porque creía que merecía. Y efectivamente en ese equilibrio tienes que estar atento como periodista. No puedes caer rendido a los pies de personajes que son criminales al final. Y no es fácil porque algunos de estos criminales son también a su vez protagonistas de vidas novelescas, con personalidades magnéticas y con anécdotas brutales, y al final acabas dibujando un personaje que resulta fascinante. Yo creo que inevitablemente, pues de la misma manera que vemos la vida de Pablo Escobar y nos fascinamos y queremos saber más, y no dejaba de ser un tipo que mató a cientos de personas, pero eso no es incompatible con que nos resulte fascinante. Pues en Galicia tenemos nuestro propio Pablo Escobar, que es un narco que se llama Sito Miñanco, que ahora está en la cárcel, y que Sito Miñanco es un tipo que en algunos pueblos de la costa de Galicia, si hablas de él, todo el mundo va a hablar bien de él, lo va a defender, nadie va a hablar mal de él. Y es un tipo que pagaba tratamientos médicos a los vecinos, financiaba ayuntamientos, presidía equipo de fútbol, era también un líder social, un líder comunitario. Entonces es fácil caer rendido a los pies de una figura como la de Sito Miñanco. Yo creo que la labor como periodista es mantener el equilibrio, presentar al personaje tal y como es
y que cada uno saque sus conclusiones. Eso trasladado a una serie de ficción, pues es más complicado, porque al final el personaje tiene que resultar atractivo para el espectador, y eso en la serie en Fariña nos pasaba, que al final el actor que hace de Sito Miñanco, Javi Rey, la verdad es que es muy guapete, es muy atractivo, es muy buen actor, y entonces la gente pues le encantaba Sito Miñanco, decía, hostia, es que Sito Miñanco está de puta madre y tal. Eso es un poco irresponsable, y decía, bueno, yo respondo de la parte periodística. Creo que hay que apelar un poco a la responsabilidad del espectador de una serie de ficción para que entienda lo que es una serie de ficción y lo que es un documental. Si tú quieres saber quién es este tipo y quieres saber de qué va el narcotráfico, tienes que acudir al periodismo, tienes que acudir a la documentación. Y si quieres folclore, cultura y un altavoz de lo que fue aquello, puedes ver una serie. Yo creo que en esa distinción es importante el criterio del espectador, pero eso no significa que tengamos que limitarnos. Yo creo que es una gran noticia para el periodismo, que está pasando ahora mismo en España, darse la mano con el audiovisual, con el sector audiovisual, con la ficción, y trabajar juntos, porque es una manera, primero, de que los hechos reales sean mucho más conocidos y lleguen a mucho más público, y después que desde la cultura, desde una obra de ficción o desde una obra de teatro, también se puede llegar al periodismo. Y creo que esos mundos antes eran casi compartimentos estancos que no se unían. Creo que ahora en España son mucho más flexibles, se están uniendo y se están retroalimentando. Y me parece una muy buena noticia y que tiene mucho futuro por delante. Sí, hay una cosa que no tiene nada que ver, pero es que se me ocurrió mientras lo decía. Yo creo que el éxito o el número de obras de no ficción obedece también a cierta crisis del periodismo, en el que los propios periodistas tienen una frustración de no poder contar bien las historias, de no poder profundizar en las historias, y al mismo tiempo una incapacidad, por lo menos en mi caso, de inventarte todo, en el sentido de que yo bueno, Nicola ha escrito novelas, pero yo alguna vez me pongo y soy un inútil. Entonces no me sale la castaña, pero porque estoy acostumbrado por deformación profesional a partir de una base real, en el que tienes unas guías que es la realidad, te tienes que ceñir a ellas, ¿no? Aparte que tienes una especie de no sé, de sentir que es un pecado mortal inventártelo, es algo con lo que vives cotidianamente, ¿no? Quizá porque tienes siempre la tentación de inventártelo todo y a la porra, pero eso es pecado mortal, con lo cual vives en esa tensión que te cuesta mucho hacerlo, ¿no? Y bueno, como al mismo tiempo necesitas contar bien algo que no has contado, porque todos los días te vas a la cama pensando que lo has contado mal, que eso era mucho más complicado, que había muchos más matices, que es una historia que merecía más. Bueno, pues con el tiempo vas acumulando las ganas de hacer algo en profundidad y contarlo muy bien. Y al final, si consigues centrarte en algo, cada asunto, obviamente todos hemos elegido temas, bueno, grandes o como se dice aquí, de grande respiro, que tienen un potencial dramático muy fuerte, ¿no? Pero con cualquier base real, yo creo que hay una historia mínima puede tener un libro detrás, ¿no? Todo es acertar con la visión, o que hay algo ahí que, como el caso de Nicola, que te engancha, te interesa, te atrae de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí en España, por lo menos, todavía hay muchísimo que hacer, porque ha empezado a hacer relativamente poco, ¿no? La editorial en la que hemos publicado Nacho y yo, que es Libros del Cao, que es no ficción, al principio no sabían dónde colocarla en las librerías, porque no había ese género, o sea, no eran novelas, no era periodismo, era una cosa rara, no había, de hecho, no sé si fue la primera, pero vamos, que fuera exactamente de libros, de periodismo para profundizar en temas, etcétera, era de las primeras, ¿no? Y yo creo que ahí en España hay todavía muchísimo que se puede hacer, y yo creo que lo iremos viendo, están saliendo muchas cosas muy interesantes. Sí, ahora yo creo que mucha gente empieza a escribir un reportaje y ya empieza a pensar si puede ser lo que acaba siendo un libro o una serie, no? Non so se tu, Nicola, quando hai iniziato a fare, perché il libro della città di Vivi è iniziato da un reportage, ti hanno chiamato da Repubblica, no? Sì, dal venerdì per fare il reportage. In quel momento lì hai potuto immaginare che diventerebbe un libro? Là è successa una cosa incredibile, cioè nel senso che io stavo scrivendo un romanzo, di finzione, erano 6 mesi che stavo scrivendo questo libro, e a un certo punto vedo al telegiornale questa è la notizia di cui vi ho detto, e mi ha colpito moltissimo,
mi ha colpito moltissimo e ci ho pensato un sacco, però nel frattempo continuavo a scrivere il romanzo, perché non è che molli una cosa per un'altra. E ne avevo parlato soltanto a mia moglie di questa cosa qua, dicevo cavolo, questa storia è interessantissima, passa un giorno, passano 2 giorni, dopo 3 giorni mi chiama il Venerdì di Repubblica. Ora io per il Venerdì di Repubblica nei 15 anni precedenti avevo scritto 2 pezzi, era abbastanza improbabile che mi chiamassero e non avevo mai scritto di cronaca nera, quindi proprio non c'erano. E quando loro mi chiamano e mi dicono senti ma vorresti scrivere un reportage sull'omicidio di Varani, io rispondo no e chiudo perché avevo paura, cioè sentivo che se avessi detto di sì la mia vita avrebbe, innanzitutto avrei abbandonato il libro che stavo scrivendo da 6 mesi, cosa che poi ho fatto, che è, come dire, ormai e che poi sentivo che la mia vita avrebbe preso forse per anni in una direzione diversa e quindi ho imbastito un sacco di scuse, dice no guarda ci sono tutta una serie di cose, non posso, ciao tu. La sera mi incontro con mia moglie e le racconto la cosa e come dire con la levità con cui i coniugi parlano tra di loro, mia moglie dice ma sei scemo? Ti ha detto di no, cioè mi stai parlando da 2 o 3 giorni sempre di questa cosa qui, ti hanno chiamato per farla, effettivamente è stato proprio un gioco di probabilità strano e a quel punto ho ricontattato quelli del venerdì e ho detto se non l'avete affidato la sera stessa, se non l'avete affidato a nessuno ci sono io. Quando poi ho cominciato a fare questo reportage, a proposito no, del fatto, il rapporto tra la realtà e la finzione, se avessi scritto un libro di finzione non avrei potuto scrivere le cose che succedono qua, perché per esempio uno dei 2 assassini confessa l'omicidio al padre mentre stanno andando insieme in macchina in Molise al funerale di uno zio. Cioè, allora quante probabilità ci sono? Cioè, in una finzione è cattiva sceneggiatura, cattiva letteratura, cioè quante mentre stanno, cioè, tant'è vero che il padre pensa che si stia inventando tutto, perché anche per il padre è assurdo che mentre stanno andando a un funerale, perché poi il padre gli dice ma come avete ammazzato una persona? Ma che hai fatto? Ti sei messo alla guida ubriaco ed è ubriaco perché ovviamente punta subito sull'omicidio colposo? No, fa il figlio. E come l'avete ammazzato? Con dei coltelli e dei martelli. Scusa, e perché avete ammazzato questa persona? E il figlio dice beh, i motivi potrebbero essere tutti e nessuno. Ma dove sta questo morto? Papà sta a casa. Ma chi è la persona che avete ammazzato? E lui dice papà non lo so. A quel punto il padre tiene un sospiro di sollievo e dice vabbè stai dicendo un sacco di cazzate, cioè non è vero, perché è talmente assurda, capito la cosa. In un romanzo sarebbe stato veramente difficile riuscire a raccontare una cosa del genere, per dire è tutta la giornata che assorbe, poi loro lasciano al funerale la mamma a cui non dicono niente, cioè si inventano un motivo, dicono guarda dobbiamo tornare a Roma e poi dice ma come non rimanete manco al funerale, perché il funerale dello zio e del fratello. Scappano verso Roma, chiamano i carabinieri, arrivano i carabinieri e devono verificare se c'è il morto. A quel punto il papà dell'assassino indica l'appartamento, i carabinieri salgono, cercano di aprire con la porta è chiusa dall'interno, quindi c'è qualcosa che non va. Allora cercano di forzare la serratura e sentono un rumore dall'altra parte. E quindi dico, non è morto allora. E a quel punto il papà dell'assassino e il suo avvocato, che nel frattempo è stato richiamato, fanno per abbracciarsi felici perché dice chiunque ci sia lì è vivo. E in realtà nell'agitazione il papà aveva indicato l'appartamento sbagliato, si apre la porta e c'è una vecchietta che pensa che siano i ladri e non si trova i carabinieri. Allora, tutto questo in un romanzo, in un romanzo io non sarei mai riuscito a quando ho raccolto tutte queste, ed era l'inizio diciamo dico l'ultima di cose improbabili, però in una forma invece narrativa come dire reale, la gente ti segue. Poi vado dal colonnello dei carabinieri che tra l'altro sta qua vicino, che si chiama colonnello Giuseppe Donnarumma, una bravissima persona, un bravissimo carabiniere, però mi dice guarda Nicola, noi non ti possiamo dare gli atti perché il processo è ancora, ci sono le indagini preliminari, poi tu le avrai quando farai le interviste, chiamerai, poi, insomma, fra 6-7 mesi ci potrà essere un accesso agli atti, nel frattempo guarda che intorno, cerca di parlare con chi puoi, io non ti posso dire troppe cose eccetera eccetera, però se tu vuoi approfondire un pochettino meglio la questione, adesso ti do io ti consiglio un libro da leggere, e mi prende e mi dà il libro
di padre Amort, che è un esorcista. Sì. Perché mi dice? Perché secondo me questo è un caso di possessione. Allora, cioè, il colonnello dei carabinieri tira fuori una cosa di possessione diabolica, cioè non è più una tragedia se fosse fiction, è Ce l'aveva un nel libro cassetto comico, dietro, cioè, è un libro Ma c'è comico. questo fatto che quando uno si prende il tempo di approfondire nella realtà vengono fuori cose incredibili veramente. Ma normalmente non ce l'hai quel tempo, perché vai di corsa, parli con 2 o 3, ma se tu prendi una cosa e vai fino in fondo mesi, diventa Bueno, qualsiasi cosa può La diventare. mayoría de veces la realidad no sirve para la ficción, no sirve, es demasiado increíble y no sirve. Ma anche per esempio c'è dei dettagli, no, visto che parlavate di mafia, anche lì, no, al di là delle cose che vediamo in televisione, se poi tu vai a scavare, quando Sì, ci fu ci sono storie incredibili. sì. Quando, ma per esempio quando ci fu il maxi processo, che tutti quanti i giudici che venivano nominati, molti rifiutarono perché avevano paura, e il giudice che poi invece si prese in carico, cioè questa è una cosa cioè, molto poetica, lui per tenersi su cominciò a fare yoga, per esempio, raccontava il fatto che cominciò a seguire un corso di yoga perché poteva venire ammazzato ogni giorno. E quindi questa cosa, sono dei dettagli Sì, per bellissimi. esempio quello che diceva Nacho, no? Sì. C'è una regola dei sceneggiatori che il caso non è credibile, no? Esatto. Quindi se tu devi impiegare il caso in un film, un racconto, lo devi impiegare nei primi 5 minuti, nei primi 10 pagine, perché lì ancora funziona, ma a metà racconto, alla fine no, perché questo Risolve troppo le cose. il jolly del caso risolve tutto, no? Ma invece nella realtà i casi succedono in continuazione e sono incredibili, ma nella realtà se uno ti dice guarda questo è vero, come nei telefilm dopo pranzo, no, questo è un fatto vero, ti possono raccontare qualsiasi cosa e ci credi perché sai che è vero, ma se no, è buffo questo. Ma infatti, guarda, per esempio, a proposito sempre, lui diceva, Nacio, quanto sono affascinanti queste cose, ma non è che cioè non è per voyeurismo, è perché proprio raccontano alcuni dettagli, ti fanno capire meglio proprio il posto in cui vivi e le persone che frequenti. Quando Falcone e Borsellino vennero di corsa in fretta e furia, credo sempre durante il maxi processo, portati alla Sinara, se non sbaglio, e rimasero perché potevano venire ammazzati, quindi, e questo racconta moltissimo della burocrazia italiana e dello Stato italiano. Allora, a Falcone e Borsellino a un certo punto gli dico, dalla mattina alla sera gli dico, guardate, voi potete venire ammazzati da un momento all'altro, dovete continuare a, come dire, mettere insieme, a istruire il maxi processo in un luogo protetto, e li mettono nel carcere della Sinara, cioè che era vuoto perché non è, con anche drammi familiari, perché per esempio c'era la figlia di Borsellino che era adolescente, quindi questa viene strappata a 17 anni, improvvisamente viene strappata a tutte le amicizie, incazzata nera col padre, di tutte queste cose qua. Comunque loro stanno lì, passano quest'estate assurda a istruire il maxi processo, e quando ritornano a Palermo c'è il conto da pagare, cioè lo Stato italiano gli presenta il conto dell'affitto del posto. Abbiamo avuto il vino ma ci hanno fatto pagare. Ma ce l'ho fatto questo è un dettaglio che racconta moltissimo della burocrazia assurda italiana che poi ti porta a fare queste cose qua. Quindi cioè, per esempio che poi racconta altre cose, c'è una regola per esempio della RAI, no? Che se qualcuno ha lavorato in RAI o cosa, che è la regola che Catch 22, che è il momento, che è la regola della prima utilizzazione. Allora tu per lavorare in RAI, cioè perché ti facciano un contratto, devi aver già precedentemente fatto avere un contratto in RAI, quindi come si faccia a cominciare a lavorare in RAI, questa cosa è un mistero che nessuno è riuscito a fare, è una visita, cioè è quella cosa là esattamente di Leonardo Sciascia, che poveretto cercava come di tenere, Leonardo Sciascia seguiva la ragione, ma nella terra in cui viveva a un certo punto la ragione collassava su se stessa e diventava metafisica, esattamente questa cosa qua. E la realtà offre infinite queste cose. Y bueno, también de la ficción, por eso acudimos tanto a la realidad. ¿No? A mí me pasó, que supongo que os habrá pasado también, que en el periódico de vez en cuando llaman productoras y haces un reportaje, en fin, yo en mi caso fue un reportaje, una castaña de reportaje, pero llamó una productora queriendo comprar los derechos de aquel reportaje, ¿no? Luego vi que el New York Times y otros periódicos americanos estaban empezando a cambiar los contratos de los periodistas para gestionar también los derechos de autor
de sus reportajes en caso de que luego se convirtiesen en series de televisión o películas. En tu caso, Nacho, Fariña pasó a ser una serie de súper éxito y luego has montado una productora. Es que hay un agotamiento también, que ellos necesitan historias y contenidos, bueno... Sí, pero el periodismo tiene que espabilar. Sí, sí. Porque, bueno, lo que decía Dani, en España está ocurriendo, imagino que en Italia también, pero a la redacción del País se están llamando constantemente productoras a los periodistas viendo historias. Y los grandes medios se están quedando un poco a un lado y deben canalizar eso. Yo tuve, bueno, la experiencia de Fariña, luego tuve otra experiencia porque yo escribí un libro que se llama En el corredor de la muerte, sobre la historia de Pablo Ibar, que es un español que está condenado a muerte en Florida, que es lo que tú hablabas un poco antes. Yo escribí un libro sobre su historia, absolutamente pegado a la realidad, hablando con la mujer, con él en el corredor, con el padre, con la familia, y trasladando eso de una manera casi artesanal, sin poner yo nada de mi cosecha, para contar la historia. Y muchas veces en esta historia, volviendo a eso que decías, pues decías, es que esto es demasiado increíble, esto, si esto fuera una novela no podría poner esto, ¿no? El juez por ejemplo, el primer abogado de este hombre, que era un abogado de oficio, a los pocos meses de estar encarcelado, apareció en la vista judicial de resaca y con un mono en el hombro. Como que me parecía una expresión absoluta del desastre que era. Y si un guionista dijera, vamos a representar que el tipo es un desastre, le ponemos un mono, nadie diría, ah, muy buena idea. No, pero el tipo efectivamente apareció con un mono y el juez le dijo, no puede estar con un mono aquí. No, pues mi mono. Y hubo una discusión de un rato ahí, hasta que el mono, bueno, tuvo que irse el mono. Y bueno, eso, en cuanto a eso, nos permitió hacer otra serie para Movistar, una miniserie. Pero en paralelo yo estaba viendo que los reportajes en El País, que es la redacción que nos ocupa, pues estaban muy solicitados, porque en España está habiendo un movimiento audiovisual y un crecimiento de las producciones brutal. Es como, no sé si es una burbuja, espero que no, pero es un crecimiento desmesurado. De hecho, las producciones españolas ahora en Europa están muy cotizadas, las plataformas, las productoras de toda Europa quieren producciones españolas. Y como dice Íñigo, al final es tanta la producción que el periodismo es una cantera de temas, de materia prima brutal, que al menos en España hasta ahora era más o menos ignorada. Entonces yo recuerdo ya hace tiempo hablar con jefes del País y decirles, oye, el País tiene que producir. Si aquí llama una productora y quiere un tema, pues estaría muy bien que el País dijera, ah, perfecto, vale, pero coproducimos nosotros. Yo pienso que ya lo va a empezar a hacer y que lo van a empezar a hacer los medios. En lo que a mí respecta, yo cuando vi esto, pues dije, pues me voy a montar una productora. Y lo vi claro. Y monté una productora que le llamamos Ailalelo, que bueno, es una palabra en gallego que se usa para un estribillo de canciones populares. Y la monté con un socio periodista, amigo, Arturo Lezcano. Y de verdad fue montar la productora con la idea de proponer temas reales y luego desarrollarlos en forma de series de ficción, y a los 2 días ya estábamos abrumados absolutamente del interés por parte de productoras y de plataformas. Está mal que lo diga yo, pero fue exagerado el interés. De hecho, nuestra primera propuesta fue precisamente un reportaje que publicamos en El País sobre la criminalidad organizada y las mafias en la Costa del Sol, en Marbella. Entonces, a partir de ahí, a partir de este tema, llegamos a un acuerdo con Movistar y estamos ya haciendo nuestra primera serie. Pero es que a partir de ahí muchos proyectos que nos están llamando de plataformas y de productoras, con la idea de que el periodista no se quede al margen de esto, no sea solo una compra de derechos. Llega una productora y te dice, toma este dinero por tus derechos y ya desarrollo yo el proyecto. Lo que yo busco con esta productora es darle un papel relevante al periodista. Como creador, no te vendo los derechos, yo formo equipo contigo y formo parte de todo el proceso creativo, y también como productor, yo no quiero el dinero de una productora, yo produzco y yo me alío
con alguien, con un service de producción o con una producción para levantar esta producción. Pero de esta manera estoy presente en todo el proceso creativo y económico. Yo creo que esto es un paso que el periodismo va a dar y está dando, o por lo menos nosotros lo estamos dando, y que es inevitable, beneficioso y necesario. El periodismo tiene que hacerse valer porque al final somos el generador de temas por excelencia. No hay ningún generador de temas para la cultura como el periodismo. Sí, además que, bueno, lo hemos hablado Nacho y yo alguna vez, ¿no? De una productora de televisión o quieren historias, que siempre quieren buenas historias. Entonces hablas con ellos y tú dices, mira, no tengo ninguna historia, no sé muy bien qué queréis, y si te preguntan, ¿qué estás haciendo? Bueno, estoy haciendo esto, y le cuentas lo que estás haciendo y alucinan. Porque tienes un contacto con la realidad del que ni tú mismo eres consciente, y para ellos es, joder, que hay una película. O sea, tú no lo ves porque no lo ves desde ese punto de vista, ¿no? Pero lo que se necesita, lo que se necesita también es que la precariedad que hay en el periodismo en España impide que muchas veces los periodistas puedan involucrarse en un proyecto, porque tienen un día a día demasiado complejo y estresante. Pero yo creo que ahí está en la mano de los medios, pues de copiar un poco el modelo de Estados Unidos, que ya sé que es otro universo, pero en Estados Unidos, si un periodista tiene una investigación potente, su propio medio le concede una excedencia, le concede un tiempo, porque sabe que eso viene de vuelta, al final el valor le vuelve al medio. Y entonces pues el hombre este que escribió el de Say Nothing sobre Irlanda del Norte, que es un libro brutal, bueno, este tipo tuvo 2 años de excedencia, una beca, un tiempo, un valor, y escribió ese libro que puede convertirse en película, en serie, en lo que sea. Se necesita que el periodismo ponga de su parte para que si mañana llaman a Íñigo pueda hablar con el periódico y decir, oye, durante un año voy a hacer una serie sobre este tema, el país va a entrar en producción, bla 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 bla. Pero si llaman a Íñigo y le dicen, oye, ¿con qué estás? No, con un caso de abusos de la iglesia a menores y tal. Ah, hostia, esto podríamos hacer una serie. Íñigo dirá, pues hacedla, porque yo mañana me tengo que ir a Cuenca y al pasado a Santander a hacer una rueda de prensa. Entonces yo creo que la precariedad impide que eso crezca de manera más rotunda, pero está en la mano de los medios permitir a sus periodistas que den ese paso. Sí, ahora está empezando un poco pues eso, con los podcasts que estamos haciendo, con pequeños documentales, pero todavía muy precario, no? Non so Nicola per la città di Vivi. Per la città di Vivi state facendo una serie anche o c'è un progetto di serie TV? Per la città di Vivi è stato fatto un podcast che sta andando molto bene, che è stato, quella è un'altra cosa interessante perché il podcast segue un'altra strategia narrativa. Un po' più alto. Ah sì, è stato fatto un podcast, scusate, è stato fatto un podcast che è una forma narrativa che in Italia negli ultimi 3 anni si sta molto diffondendo. Poi ci dicevamo prima con Nacho che non avevamo capito bene qual era il sistema di business dei podcast, visto che sono gratuiti e quindi non si capisce poi qual è il modello, ma ci sarà sicuramente, cioè, da qualche parte, dobbiamo capirlo, cioè chi li fa lo sa, ma quindi è diventato un podcast. Poi c'è una serie TV che sta facendo Sky dove io faccio soltanto una supervisione, e poi dal podcast poi è nato anche uno spettacolo teatrale che c'è stato a Milano e a Roma, e adesso ci sarà un piccolo tour, quindi sì, effettivamente con un romanzo di finzione effettivamente sarebbe stato molto più difficile fare questa cosa qua, perché il podcast utilizzava le voci reali degli assassini, che avevi registrato tu, che avevo registrato io, che c'avevo gli atti che mi sono fatto dare dagli atti, l'intervista ai genitori, le cose eccetera eccetera. Nello spettacolo teatrale ci sono io che parlo e ogni tanto ci sono queste voci che mi interrompono, quindi come dire sarebbe stato molto più complicato, non impossibile, con una storia di finzione, però il fatto che una storia possa diventare tutte queste altre cose, questa è una cosa degli ultimi tempi, perché cioè, fino a qualche decennio fa, a qualche anno fa era il libro e il film, adesso diventa il libro, il podcast, il film, il monologo, il teatro, il fumetto esattamente. Come il maiale che si usa tutto, come se sì, e in realtà le storie, se tu pensi, in realtà è un ritorno interessante al passato, cioè tu pensa alle storie del passato, alla storia orale che poi faceva nascere un sacco di versioni un po' diverse, fino a quando qualcuno non la codificava in maniera definitiva, e che una storia, poi ci sono gli spin-off, cioè ci sono
ogni storia non è chiusa in se stessa, mettiamola così, può generare tante altre cose. Bueno, Pato, ¿quieres que...? Bueno, yo creo che possiamo un po' finire, non so se vuoi fare delle ultime domande, non lo so. Bueno, si hay gente que quiere ¿Puedo hacer preguntar, una si no... pregunta? Sí. Yo me pregunto, a raíz de lo que comentaba Íñigo, esa frustración de los periodistas, yo también soy periodista, de no llegar y tener que hacer lo que puedes, entonces bueno, te paras ahí y produces algo más sólido, con más tiempo, pero si hay un éxito de la no ficción ahora mismo a todos los niveles, documental, podcast, libros, yo creo que también, ¿creéis que también está relacionado con el hecho de que el periodismo, pues desde la llegada de internet ha caído en picado? Obviamente aún se hace buen periodismo, pero para encontrar, y aunque todavía es una cantera de historias, para encontrar una buena historia entre las 300 de cada vez que abres un periódico es difícil. Entonces, ¿creéis que ese éxito también se debe al hambre de las audiencias por saber, porque te cuenten la realidad un poco mejor que en un tweet o en una noticia que está escondida entre 3000 que no te interesan? Sí, hombre, yo creo que algo relacionado con cómo es el periodismo ahora sí hay, de la prisa pero el periodismo y el ciudadano cómo se informa, porque también vamos todos corriendo, o sea, los periodistas lo hacen corriendo y nosotros mismos nos informamos casi de forma de picoteo. O sea, aunque todos nos dieran un reportaje de 3 páginas, quizá no se lo leería a nadie. Nosotros vemos ahora las audiencias. Hay textos largos que se leen muy bien, pero tienen que estar muy bien elegidos, muy bien hechos, a veces funcionan muy bien. Es muy curioso pensando que nadie va a leerse algo muy largo porque no tiene tiempo. A veces textos muy largos se leen muy bien y funcionan muy bien, no todos, pero la mayoría de las veces la gente lee muy poco, se queda en los primeros párrafos o va saltando de aquí a allá. Basta que si uno hace un poco de introspección y se observa a sí mismo en su día a día cómo se informa, quizá si pusieran 8 reportajes buenísimos no tendrías ninguno porque no tienes tiempo. A lo mejor el fin de semana, pero hasta lo del fin de semana ha cambiado. Antes la gente a lo mejor se vendía mucho más el domingo el periódico y había reportajes más largos porque la gente pasaba la tarde leyendo el periódico. Ahora también eso está cambiando, están cambiando los hábitos, ¿no? Entonces... Sí, pero yo no creo que sea una mala noticia per se. No digo que sea malo, digo que está cambiando y en el día a día uno se informa de forma muy rápida, pero lo que le interesa, de repente se quiere parar a saber más de eso. Sí, creo que es eso, que pueden ser cosas a veces muy extrañas, que no son los que dictan la supuesta actualidad o las prioridades informativas del diario, porque a veces que lo más leído son cosas increíbles, que sí, jamás antes hubieras pensado que eso iba a ser un éxito, ¿no? Pero está claro que la gente necesitamos todos un asunto que te interesa mucho, te apetece saber mucho de eso, sobre todo si alguien te lo cuenta bien y está muy bien contado, muy bien presentado. Sí, no, yo decía que yo no estoy muy de acuerdo con que el periodismo haya caído en picado. Yo creo que el periodismo, como casi todos los órdenes de la vida, ahora es más amplio, más global, tiene muchas más formas, muchos más canales de comunicación y sobre todo se enfrenta a una sociedad más crítica. No es lo mismo la sociedad de los años 60, 70, 80, que tenía su crítica, pero que al final cada vez hay una audiencia más formada, más crítica y con mucho más donde elegir. Entonces, claro, para mí, es mi opinión, en esa enorme extensión de comunicación en la que vivimos hoy, que se multiplican los canales y que es todo inmediato y es un poco abrumador, pues tal vez es más difícil encontrar el periodismo que yo creo es mejor que nunca. Hay mejores reporteros que nunca, hay mejores historias que nunca, hay periodismo de más calidad que nunca, hay más tecnología para hacerlo. Ahora, pasa más desapercibido o está en medio de una tormenta de comunicación y se enfrenta también a lectores que son cada vez más exigentes y más críticos. Y yo creo que a partir de ahí, digamos, el tipo de comunicación que se pueda llegar a hacer, que decías tú, documentales, libros, películas, series, viene porque hay mucha más masa crítica, hay muchísima más gente que quiere informarse. Antes para informarte tenías muy pocas opciones y más o menos todos sabíamos los canales de información, por dónde iban y qué eran.
hoy es casi infinito, y de hecho hay un gran problema entre discernir lo que es información, lo que son fake news, lo que son bulos, lo que son información interesada. Bueno, hay una cierta tormenta en la cual el periodismo está intentando levantar una bandera en la que se haga distinguir, se haga notar, pero me parece que en medio de toda esta confusión, que hablábamos antes de que el mundo es confuso, hay una buena noticia, y es que cada vez hay más gente mejor preparada y capaz de hacer mejores cosas, por darle un punto un poco optimista a una visión que solemos tener muy negativa del periodismo. Sì, bueno, se c'è qualche domanda in italiano, se no... Sì. Vorrei Nicola Gioia. Io sono Elisa Simonelli, sono una giornalista anch'io e scrivo. Un po' più alto. Hai fatto un lavoro stupendo, io ho visto anche il tuo spettacolo l'altra sera qui a Roma. Però quando si scrive di cronaca nera, se lo fai da giornalista e racconti, fai un reportage, racconti i fatti e basta, quasi riesci a rientrare dentro certi limiti etici, chiamiamoli così. Il tuo lavoro è stato molto difficile, perché tu hai raccontato una storia non basandoti solo sui fatti, ma l'hai raccontata attraverso il mezzo letterario, quello che dicevi prima. E si può rischiare di andare oltre il limite etico. Io quando facevo cronaca nera me lo chiedevo sempre: stai esagerando, non stai esagerando, ti stai spingendo troppo. In TV si ride quando magari chi ha le prime armi dice come si sente ai familiari delle vite, come vuoi che ti senti? Allora mi chiedo, hai seguito un principio per costruire questo lavoro? Allora, guarda, il principio certo che l'ho costruito, ma è insufficiente. Cioè, nel senso, il principio è tutto quello che racconti deve essere successo, anche i pensieri dei personaggi non possono essere, quando io dico Manuel Fofo pensò, non è perché io presumo che pensi, ma perché lui dice ho pensato questa cosa qua e quella roba lì ha trovato riscontro. Ma tutto questo, quindi da una parte come dire, ogni singola parte del libro deve avere una pezza d'appoggio o processuale o cose eccetera eccetera, e poi dove questa cosa poi nel libro la dico, lì dove io proprio non ci arrivo, oltre a quel limite lì, dico al lettore guarda, oltre questa soglia qua, se vuoi procedi tu e ipotizza tu, ma io fino a qua arrivo. Ma questo comunque non è sufficiente, perché ovviamente io nel momento in cui ovviamente andavo a chiedere, a fare domande, poi siamo diventati, non dico amici, ma quando tu sei per 4 anni con queste persone, alla fine si crea una strana comunità disfunzionale. Io ovviamente a tutti quanti loro dicevo guardate che io vi sto avvicinando perché sto scrivendo un libro, cioè non è che vi faccio domande così, sapete che ci sarà un libro, però il fatto di informarli e di essere onesti da questo punto di vista non significa chiedergli il permesso di scriverlo. Nel decidere di scrivere un libro c'è sempre un atto d'arbitrio, e in questo atto d'arbitrio, per quanto tu lo voglia eliminare, un elemento di violenza c'è un elemento di io decido di raccontare la tua storia, già nel momento in cui io lo sto facendo, come dire, sto facendo una forzatura. Questa è una cosa che quando scrivi un libro come questo è un rischio che metti in conto. Io l'altra cosa che dico, cioè l'altra accortezza, ma è sempre insufficiente come accortezza che ho avuto, è stato quello di cambiare i nomi dei personaggi secondari. Cioè mentre per le persone, l'altra regola etica è stata tutte le persone che sono uscite sui giornali, in televisione eccetera eccetera, quelli i nomi li metto. Tutti quelli che sono agli atti del processo, che sono importanti per il racconto ma che non sono che non sono diventati famosi, quelli gli cambio tutti quanti i nomi. L'avvocato di Einaudi mi ha detto ma perché? Guarda che non c'è bisogno di cambiare nome, tanto tutto quanto agli atti, sono atti processuali, sono atti pubblici. Ma io questa cosa l'ho fatta. Altra cosa era non raccontare nulla che già non si sapesse, cioè tutto quanto era stato già, come dire, a me non mi interessava il che cosa, mi interessava il perché. Perché ho cambiato comunque questi nomi? Perché quando poi andavo a parlarci mi rendevo conto che loro erano abbastanza inconsapevoli di tutta una serie di cose. Un ragazzo per esempio che aveva avuto una storia con Marco Prato, la 4ª volta che io l'ho visto, lui mi dice guarda adesso ti racconterò una cosa, ora siamo diventati più amici, una cosa che proprio non ho raccontato a nessuno, che cosa? Che hai letto con Marco Prato? E lui fa
E come fai a saperlo? E dico io, ma è agli atti. E lui fa, ma io non sapevo che questa cosa qua, scusa, ma è un processo di omicidio, ti interrogano i carabinieri, metti la firma e ti danno la ricevuta, come cazzo fai a pensare che questa cosa qua non sia pubblica? Quando ho visto che questa cosa succedeva per più di una volta, ho pensato, questi sono, come dire, non si sono protetti, allora cambiamogli nome, almeno, capito? E quindi questo è stato, però ancora una volta questa cosa qui non è sufficiente, perché ti ripeto, in quell'atto d'arbitrio c'è qualcosa, come dire, di forzatura, perdi qualcosa e riguadagni un'altra. Poi io ho trovato sia persone che hanno detto guarda che questo per me è stato un racconto liberatorio perché ero amico, e sia persone che invece si sono sentite, come dire, colpite da questa cosa, quindi però non se ne esce e ti trovi in una contraddizione da cui non puoi uscire. Sì, no, io vi ringrazio a tutti, a voi, a tutto il pubblico, e vi invito anche, perché vabbè, questo dibattito è stato registrato, si farà anche una diffusione, vi invito a diffondirla anche a voi. Vi invito anche a scambiare parere poi sopra, perché qua abbiamo cercato di farci trovare tutta la filiera, diciamo, della fiction, del produttore, diritti di autori, giornalisti come voi, autori di libri, quindi scambiate. Grazie davvero a tutti, siete stati bravissimi. Grazie.